Bienvenidos. En este video revisaremos de manera clara y estructurada los conceptos esenciales sobre el uso de insulina en diabetes, incluyendo las diferencias entre insulina basal y prandial, el esquema basal-bolus y los criterios de inicio según las recomendaciones más recientes. La secreción de insulina fisiológica está relacionada directamente con los niveles de glucosa, es decir, a mayor concentración de glucosa en sangre la secreción será mayor y viceversa. En esta imagen vemos uno de los conceptos más importantes cuando hablamos del tratamiento con insulina: la diferencia entre la insulina basal y la insulina prandial o bolus. Esta liberación de insulina sigue dos patrones fisiológicos distintos: la secreción basal y la secreción prandial. La secreción basal es aquella en la que la insulina se secreta de manera lenta y continuada a lo largo del día. Ayuda a mantener el equilibrio glucémico, que es entre 70 y 100 miligramos por mililitro, en estado de ayunas. Esta insulina basal funciona de manera independiente de los alimentos que se consuman. Su función es cubrir las necesidades continuas de insulina que se tienen entre las comidas, manteniendo así un equilibrio glucémico durante la noche, en ayunas y entre esas comidas. Estabiliza las glucemias basales ante variaciones de glucosa ocasionadas por alteraciones hormonales, fisiológicas, etc. Siempre está soltando un chorrito constante de insulina para mantener la glucosa estable entre las comidas y durante la noche. La secreción prandial, a diferencia de la secreción basal, es rápida y se produce como respuesta a la hiperglucemia generada tras la ingesta de alimento. Se busca disminuir rápidamente el elevado pico glucémico que se produce tras cada comida. Cuando comes, liberas un disparo grande y rápido de insulina para cubrir ese aumento de glucosa postprandial. Así que necesitamos dos tipos de insulina exógena para imitar eso en pacientes con diabetes que no producen suficiente. La insulina basal, recuerden, sustituye el chorrito constante, y la insulina prandial o bolus sustituye los disparos de insulina después de cada comida. Para resumir lo que ya vimos, la insulina basal es de acción prolongada, por ejemplo, glargina, de Temir o de Gludec. Se inyecta una vez al día o algunas 2 veces en el caso de que lo necesiten, y su función es mantener la glucosa controlada en ayuno y entre comidas. Ahora, la insulina bolus, prandial o también llamada rápida, es de acción rápida o ultra rápida. Por ejemplo, Lispro, Aspart, glucina, insulina regular. Esta se aplica justo antes de comer o incluso justo después en algunos casos con ultra rápidas. La función de esta es cubrir el aumento brusco de glucosa por la comida. Ahora pasemos al esquema basal bolus, el esquema intensivo. Para este se combina una dosis basal más varias dosis bolus, una antes de cada comida principal, y esta imita de forma más fisiológica la secreción pancreática. Suele dividirse así: 50% de la dosis total sería la basal y 50% de la dosis total, bolus, repartido en 3 comidas. Vemos un ejemplo clínico para que se entienda un poco más claro. Un paciente de 70 kilos, calculamos 0.5 unidades por kilo de peso al día, nos da 35 unidades por día. La basal sería, por ejemplo, de glargina durante la noche, 18 unidades. Y la bolus sería de 6 unidades de lispro antes de cada comida. Recuerden, desayuno, comida y cena. Y ya con esto tendríamos ese ejemplo. Pero veámoslo de una forma más detallada. Nuevamente, un paciente de 70 kilos con diabetes tipo 2 que necesita iniciar un esquema basal bolus. Para esto primero se calcula la dosis total, la dosis diaria de insulina. Según la ADA 2025, un punto de partida típico de 0.5 unidades por kilo de peso al día para pacientes que requieren insulinización intensiva. Entonces hacemos este cálculo. Los 70 kilos de peso por las 0.5 unidades por kilo nos da un total de 35 unidades al día. Esto significa que ese paciente necesita un total de 35 unidades de insulina al día para cubrir sus necesidades. Ahora hagamos la distribución entre basal y bolus. En un esquema basal-bolus se suele repartir la insulina así: 50% de la basal, que mantiene la glucosa estable durante la noche y entre comidas; 50% bolus, que cubre los picos de glucosa después de cada comida. Para nuestro paciente, la basal sería de 35 unidades por el 50%, que nos da 18 unidades de insulina glargina, generalmente en la noche. Y la bolus, 35 unidades por el 50%, nos da 17 unidades, repartidas entre desayuno, comida y cena. Ahora repartiremos así la dosis bolus por comida. Repartimos las 17 unidades de bolus en 3 comidas principales. Esto se va a administrar como insulina rápida o ultra rápida, por ejemplo, Lispro o Aspart, justo antes de cada comida. El concepto clave de esto, y para recordar, es que la insulina basal mantiene la glucosa estable entre comidas y en ayunas, y la insulina bolus controla los picos de glucosa que ocurren después de cada comida.
Aquí podemos ver en una tabla las insulinas según la duración de acción. Y para eso tenemos las ultra rápidas, rápidas, intermedias, las de larga duración y de ultra larga duración. Otros esquemas de insulina que también se utilizan son los de basal sola, basal plus y las premezcladas. Por ejemplo, la basal sola únicamente es la insulina basal, para empezar en la diabetes mellitus de tipo 2 cuando falla lo oral. La basal plus es la basal más un bolus en la comida más grande, que puede ser escalable a basal bolus. Y las premezcladas una insulina combinada y se utilizan menos porque son menos flexibles. Ahora veamos los criterios de insulina de la ADA 2025. Para esto tenemos como primer punto la hemoglobina glicada muy elevada o una glucosa extrema. La insulina se recomienda cuando la hemoglobina glicada es mayor al 10% o la glucosa es mayor a 300 miligramos sobre decilitro o cuando hay síntomas de hiperglucemia, como la poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Y en esos casos, iniciar la insulina puede lograrse incluso antes de agregar otro antidiabético inyectable. Como segundo punto tenemos la insuficiencia de control con otras terapias. Si aún con máximas dosis toleradas de fármacos orales o antagonistas de GLP-1 no se logra el control glucémico, se considera la insulina. Y la insulina basal suele ser la primera forma de adición. Luego se puede intensificar con insulina prandial o el régimen basal bolus que ya vimos anteriormente. Como tercer punto tenemos la presencia de cetosis o riesgo de cetoacidosis. En caso de cetosis, incluso con tipo 2 de diabetes, la insulina debe considerarse rápidamente. Esto forma parte de la indicación cuando hay evidencia de deficiencia de insulina. La presencia de cuerpos cetónicos o historias de cetoacidosis sugiere que los requerimientos de insulina son absolutos. Como cuarto punto tenemos pacientes con insuficiencia de secreción de insulina. Pacientes con evidencia de deficiencia, por ejemplo, bajo péptido C, autoanticuerpos positivos, la insulina será necesaria. En esos pacientes no es suficiente con solo promover la sensibilidad, sino aportar insulina exógena. Como último punto tenemos la intensificación, cuando ya se utiliza la insulina. Si el paciente con insulina basal tiene una hemoglobina glicada fuera de rango, se debe intensificar con insulina prandial, con el esquema basal bolus o agregar dosis de corrección. También la guía indica mantener, no suspender otros fármacos útiles, como la metformina, SGLT2, GLP-1, si no hay contraindicación. Por último, veamos estos puntos clínicos clave según la ADA 2025. Iniciar con insulina basal con 10 unidades por día o 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso al día. Titular según glucosa en ayuno. Si la hemoglobina glicada no se controla, añadir bolus, empezar con la comida más grande y evitar sobrebasalizar. Esto no sirve aumentar definitivamente la basal si el problema es postprandial. Gracias por ver este contenido. Espero que esta explicación haya sido útil para comprender con mayor precisión las indicaciones, el funcionamiento y la aplicación clínica de la insulinoterapia. Los invito a revisar el resto de los videos del canal para continuar profundizando en temas relevantes en medicina. Hasta la próxima.